Listo, ya estamos en vivo. Vamos a admitir a los estudiantes. Ya podemos iniciar. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar unos segunditos a que terminen de entrar varios. Andrés, ¿tú ya estabas compartiendo pantalla? No. No, aún no. Apenas me des el cue empezamos a compartir pantalla. Buenos días para todos. Les agradezco mantener sus micrófonos apagados, al igual que sus cámaras. Del mismo modo, les informo que estamos transmitiendo por el Facebook Live de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Bosque. Muchas gracias, Camilo. Bueno, yo creo que vamos a ir dando inicio a este conversatorio, así que bienvenidos a todos. Este es un conversatorio organizado por el Centro de Innovación Legal Novalex. El Centro de Innovación Legal es un espacio teórico-práctico, es un punto de encuentro entre profesores, estudiantes, los diferentes actores jurídicos y no jurídicos que hacen parte de la industria legal, para discutir cuál es el futuro de la profesión, así como las diferentes temáticas de innovación legal que impactan la prestación de servicios jurídicos. Hoy lo que vamos a hacer es una dinámica muy divertida, vamos a hacer una conversación más que todo, vamos a interactuar con ustedes, con el público, queremos saber ustedes qué piensan también de todas estas temáticas y vamos a aprender sobre lo que es la innovación legal y qué está pasando actualmente en nuestra profesión. A lo largo del conversatorio les estaré presentando a nuestros panelistas, que son de talla única, internacional, mejor dicho, tenemos a los mejores acá presentes para iniciar este debate sobre la innovación legal en la prestación de los servicios jurídicos. Entonces, vamos a entrar primero con un eje temático que sería qué es la innovación legal, para que ustedes nos digan, nos cuenten primero si ustedes saben qué es la innovación legal, si la han escuchado por ahí o no, y que Jorge Morel de LegalTX, que ya se los voy a presentar, nos empiece a contar qué entiende él por innovación legal, luego Andrea Rojas, luego Catalina, y entre todos hagamos una discusión constructiva alrededor del concepto de innovación legal. Jorge es el fundador de LegalTX. LegalTX analiza y asesora en LegalTech. Es un gran referente para Iberoamérica, no solamente en España, sino a través de toda Latinoamérica. Jorge fue el creador del primer mapa LegalTech en España en 2016. Imagínense la experiencia de este gigante que tenemos hoy acá con nosotros. Fue coorganizador del primer congreso sobre LegalTech y startups y del primer Legal Hackathon mundial. Entonces, es un apasionado por la tecnología y el derecho, por la transformación digital. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y entonces te cedo la palabra para que nos introduzcas en el mundo de la innovación legal. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la presentación. Gracias por la invitación.
A ver, es verdad que nosotros ya llevamos un tiempo trabajando todo el mundo de la innovación legal y el concepto de legal tech y otros, que luego podemos hablarlo. Como nosotros estamos concibiendo el concepto de innovación legal, normalmente es también una cosa particular. La innovación existe antes de que llegara la innovación legal, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, normalmente innovación legal la estamos entendiendo como algo nuevo, eso es lo primero, es algo novedoso, es algo distintivo. De hecho, es una cuestión etimológica, viene de innovatio, por tanto, ahí estamos un poco en el origen. Es algo nuevo que, segundo, tiene éxito, es decir, no cualquier innovación, no cualquier cosa por ser simplemente nueva ya tiene que considerarse en sí como tal innovación. Entonces es nueva, tiene éxito y luego se consigue difundir. Por tanto, si buscamos en esos tres elementos y nos centramos en innovación legal, un nuevo modelo de negocio, un nuevo proceso, una nueva metodología o una nueva tecnología, entre otras muchas cosas, que una firma, ya sea unipersonal, gigantesca, Big Four o lo que sea, que introduzca en su forma de hacer el trabajo, ese sería un poco el objetivo de innovación legal. Y si incluso lo puntualizamos todavía más, lo llevamos más abajo dentro del sector legal, innovación legal no solo sería algo nuevo que tenga éxito y que se difunda, sino que también, sobre todo centrándonos en lo jurídico, que tenga, que genere productividad. Es una obviedad, pero el sector legal históricamente tiene un problema inmensísimo y podemos hablar bastante de eso, de hacer una labor no demasiado productiva. Es decir, tener una forma de trabajar y de hacer las cosas no suficientemente productiva. Entonces, la innovación legal, y podemos comentar un poco, si queréis, los orígenes y demás, parte un poco con la idea de hacer la labor del profesional jurídico novedosa, sí, que sea un poco más exitosa, y exitosa puede ser en costos, puede ser en eficacia en tiempo, puede ser en calidad de vida, es decir, pueden ser muchas vertientes, que se difunda, y eso quiere decir que no solo la adopte un área, una persona, un departamento, una oficina, sino que la adopte la organización en sí, que eso es muy fácil de decir, pero francamente complejo de hacer, y que luego tenga que concluya en una generación de mayor productividad, pensando no solo para el profesional, que también es básico, sino al final del día en el cliente, porque el cliente quiere que se le preste un servicio de calidad y sobre todo últimamente hace ya unos años, pero desde el último gran cambio con la última gran crisis económica, que con pandemia podemos hablar que también se ha relanzado, el cliente no solo quiere un servicio de calidad, sino que quiere que sea más barato, es decir, que se consiga un nivel igual o superior al anterior, pero el famoso, los anglosajones llaman el more for less, es decir, más por menos, quiere eso más igual o más barato que antes. Y eso solo se consigue con eficiencia, y eficiencia solo se consigue con tecnología. Y entonces acabamos el círculo de por qué el sector lleva los últimos 7, 8, 10 años obsesionado con innovar. Esa sería un poco la explicación que podríamos dar de inicio. Muchas gracias, Jorge. Eso va muy conectado con lo que Richard Susskind nos dice de los motores de cambio y de este nuevo contexto que estamos viviendo ahorita en la prestación de servicios jurídicos. Yo no sé, Catalina, ¿qué visión tienes tú sobre la innovación legal? Bueno, pues quizás, bueno, antes que todo, buenas tardes para todos. Para mí es de verdad un placer y un honor estar en este panel, aquí compartiendo con ustedes. Yo quisiera decir pues que la palabra innovación ahora es como el eje alrededor del cual está girando toda la concepción de la economía en el siglo XXI. Todos hablan de innovar, pero quizás no todos tenemos tan claro ese concepto de innovación. Es un concepto quizás muy obvio, pero también a veces nos cuesta aterrizarlo. Yo quisiera decir de una manera muy sencilla, aunque puede que no sea tan sencilla, pero en alguna ocasión tuve la oportunidad de compartir con Tony Dávila en unas clases, quien escribió un libro pues que le recomiendo a todos ustedes, que se llama precisamente La paradoja de la innovación. Y él lo que decía es, mire, innovar finalmente es la creatividad aplicada a tecnologías y modelos de negocio. La creatividad entendida como esa capacidad de asociar elementos que anteriormente estaban desconectados, y en últimas es tomar esa creatividad y traducirla en oportunidades que añadan valor, lo cual implica identificar necesidades de creación de nuevos productos o de mejora de los productos existentes,
la posibilidad de escalarlos, la posibilidad de reducir costos, como dice Jorge, son súper importantes en el sector de los servicios legales y ante todo la mejora en la prestación de los servicios. Cuando nosotros hablamos de esa concepción tan etérea, de todas maneras, lo que se ha entendido es que existen dos tipos de modelos en este momento, que son los de innovación incremental y los de innovación radical. Son dos, digamos que modelos distintos que tienen unas paradojas distintas, que tienen unos ciclos completamente distintos. En una innovación incremental, que es en la que se meten las organizaciones que ya existen, esas organizaciones que ya llevan tiempo en el mercado, son todos esos procesos, todas esas tecnologías, esos nuevos productos que permiten estar por delante de la competencia, que me permiten mejorar esos servicios que yo ya vengo prestando. Ya los modelos de innovación real son los típicos de las startups, que en últimas lo que buscan es crear nuevos servicios, crear nuevas soluciones que probablemente antes no existían. Es precisamente ese tipo de negocios que de triunfar, porque muy pocos triunfan, ahí sí que ahí el darwinismo es el que está muy latente, hacen obsoletas empresas que han dominado los mercados durante años, ¿sí? Y en ese proceso de innovación, pues obviamente, o esa innovación tiene un proceso que implica crear una cultura, observar, experimentar, validar, pivotar. Pivotar quizás es una de las palabras más de moda en todo ese lenguaje de innovación, e implantar. En el área de los servicios legales, nosotros diríamos que el proceso de innovación es supremamente importante. Uno, porque no está siendo ajeno, o más bien, porque está siendo propio de todas las industrias. Pero dos, porque los servicios legales aún tienen muchas carencias. Tenemos el problema de la democratización, el problema del acceso a la justicia, el acceso, se trata de mercados en los que los consumidores tienen poco o nulo conocimiento sobre los oferentes. Pensemos en las personas del común, no siempre saben a qué abogado acudir, no saben dónde conseguir un abogado, donde no siempre hay tarifas cultas, precisamente porque no son mercados tan transparentes. Las tarifas, sobre todo en los segmentos más bajos de la población, a veces tienen que ser o terminan siendo muy altas. Es un mercado en el que todavía, salvo en los segmentos altos, el de las grandes empresas, hay poca confianza, porque nosotros somos las máquinas. Nosotros tenemos que, hasta ahora nosotros hemos sido los que desarrollamos los servicios legales, pero el día solamente tiene 24 horas y si queremos desarrollar un negocio que tenga la posibilidad de escalar y que tenga verdaderamente la posibilidad de atender múltiples personas, pues necesitamos hacer uso de la tecnología. Y bueno, ahí tendríamos miles de razones que seguramente vamos a ir discutiendo a lo largo de la discusión, pero todo esto hace, digamos que más que imperioso y más que actual el dilema sobre la innovación en el mercado de los servicios legales. Muchas gracias, Catalina. Tú hablaste mucho, dijiste mucho una palabra que estamos totalmente de acuerdo nosotros en Novalex, y es la palabra proceso. La innovación es un proceso. Es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros innovamos no llegamos a imponer cosas, no llegamos a decir, no, es que de hoy en adelante la prestación de servicios jurídicos cambió completamente, sino que son procesos, son pasitos que vamos dando poco a poco, pasos lentos pero muy seguros que nos permiten ir transformando la prestación de los servicios jurídicos. Mientras que estabas explicándonos todo este concepto, le preguntamos al público si sabían qué era la innovación legal. Tenemos que 21% dijo que sí, que estaba súper seguro de que era lo que quiere decir innovación legal. Un 9% dijo que no tenía ni idea. Y un 70% nos dijo creer tener una idea general. Y es que efectivamente el concepto de innovación legal todavía es un concepto y un campo de estudio muy joven. Entonces puede prestarse para muchas discusiones, para precisamente debates como el que tenemos hoy, en el cual cada uno puede dar su opinión y su opinión es válida porque no hay una última palabra que defina todo. Yo no sé, Andrea, ¿tú qué piensas de todo esto? Muchas gracias.
Y primero que todo, también muchas gracias por invitarnos. Estamos contentísimos de trabajar estos temas con ustedes. Y pues es muy difícil hablar de un concepto de innovación tras los dos conceptos que nos han dado Jorge y Catalina, que además son muy completos. Pero a mí me gustaría ofrecer una noción un poco distinta de innovación y presentarla como un espacio, como un espacio en donde nuestra experiencia y nuestro conocimiento legal se encuentran con nuestra curiosidad y nuestra creatividad para crear nuevas soluciones que sean aplicables, que sean replicables y que efectivamente puedan atender una necesidad legal de otra persona. Y ahí, digamos, me gusta pensarlo como un espacio porque nosotros nacemos siendo seres creativos y nacemos siendo seres curiosos, pero nuestra experiencia y nuestro conocimiento con toda seguridad nos va encaminando hacia un área, en este caso el derecho, y nos toca empezar a regresar un poco hacia esa curiosidad hacia esa creatividad en donde están elementos de otras industrias como Legal Process Management, Project Management, perdón, o por ejemplo las herramientas de diseño para poder empezar a crear cosas distintas, poder servir mejor a nuestros clientes, poder llegar más a los usuarios del sistema legal y de esa manera ir modernizando un poco a poco nuestra profesión. Muchas gracias, André, muy pertinente. Efectivamente, bueno, entremos a mirar qué es lo que está pasando de verdad en la práctica, en la prestación de los servicios jurídicos. En este punto queremos tener una visión de qué es lo que pasa en Colombia y para eso está aquí presente Catalina, que ya la escucharon. Catalina es socia fundadora de Godoy Hoyos, es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario, tiene diploma de estudios avanzados en la Universidad de Salamanca y candidata a doctora de la misma universidad. Es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, de Caracas y ante las supersociedades. Está muy conectada con los temas como blockchain, fintech e innovación, por ejemplo. La verdad, muchachos, para los estudiantes que nos están acompañando, para la gente de la industria y todo, Catalina es un ejemplo a seguir como abogada, como profesional y como persona. Entonces, los dejo ya con ellas para que ella nos diga de verdad en la práctica, desde su punto de vista, lo que ha vivido en toda su experiencia con Godoy Hoyos, qué está pasando actualmente en la prestación de servicios jurídicos en Colombia. André, muchas gracias. ¿Será que me puedo devolver un poco a la diapositiva de innovación en el mundo? Un poco para, digamos que para hacer esa introducción a Colombia, devolvámonos, tal vez es otra. Si quieres, quedémonos, devuélvete una. Catalina, si quieres empezar por la visión mundial, no hay ningún problema, tú como quieras. Sí, digamos que un poco para contarles lo que está pasando en el mundo y en el mundo jurídico. En el mundo obviamente se están desarrollando nuevas tecnologías disruptivas, esas tecnologías, muchas llamadas como tecnologías de propósito general. Una tecnología de propósito general es aquella tecnología que una vez que es implementada viene a cambiar toda la forma en la que nosotros concebimos el mundo o concebimos unas determinadas ideas. Un ejemplo fue cuando la electricidad reemplazó el vapor. Entra la electricidad y pues obviamente esto viene a cambiar por completo la forma en que el mundo se maneja. Quizás las tecnologías, o sea, no me voy a poner a hablar de ellas porque creo que no tiene ningún sentido, pero yo diría que dos de las tecnologías que están siendo particularmente importantes en la prestación de servicios jurídicos y que tienen que ver obviamente con todo este tema de innovación aplicado a la tecnología. Innovar no necesariamente implica tecnología, pero pues evidentemente cuando hablamos de innovación, pues muy seguramente estamos hablando de nuevas tecnologías, son el blockchain y la inteligencia artificial. En materia de blockchain, pues blockchain va a ser, para ponerlo de una forma muy simple, el Internet del valor. Nosotros vinimos a conocer, cuando conocimos Internet, esto fue una revolución en materia de información. Todos comenzamos a tener acceso a informaciones de primera mano,
pero dicen que si blockchain, o en el momento en que blockchain alcance un grado de madurez, eso nos va a permitir hacer una cantidad de transacciones a través de Internet a las que antes no teníamos acceso. Vamos a poder tener además transacciones de par a par con personas completamente desconocidas, sin necesidad de intermediarios como Amazon, como Facebook, como otros, sino una verdadera relación de tú a tú con el mundo, por decirlo de alguna forma, a través de contratos inteligentes. Y la siguiente es la inteligencia artificial, en la que sí ya tenemos además, o sea, blockchain todavía está en una etapa de maduración, ¿sí? En la que hay unos avances bien importantes en materia legal, pero yo diría que los más importantes están en inteligencia artificial, que es esa diapositiva que ustedes tienen ahí. En inteligencia artificial, que también es como tener comillas, robots haciendo las labores que antes hacíamos nosotros de manera mecánica, pero ahora de manera automatizada. Encontramos varios grupos de herramientas, unas de revisión de contratos, unas herramientas de inteligencia artificial que ya hacen revisiones de contratos, bien sea porque toman y revisan todos los contratos de una compañía, hacen comparaciones, los estandarizan, determinan cuándo han quedado obsoletos, cuándo la regulación cambió y hay que modificar ciertas cláusulas, etcétera, etcétera. Analítica contractual, predicción de litigios. Estas herramientas predictivas han venido también de la mano de los desarrollos en inteligencia artificial de predicciones en otro tipo de áreas. En criminología encontramos ya muchas herramientas de predicción y también ya encontramos herramientas de predicción de litigios donde las personas pueden acudir a ciertos programas de inteligencia que les dicen qué tantas posibilidades tienen, por ejemplo, de sacar adelante con éxito una determinada discusión. Investigación legal es otra de las áreas que es la que todos conocemos. Nosotros todos nos movemos en investigación legal. Lo que pasa es que ya no es esa investigación legal que todos hacemos en las que tenemos un buscador y nos entregan información, sino verdaderas herramientas que nos entregan prácticamente ya la información completamente desmenuzada, muy como anillo al dedo, muy tailor-made, muy exactamente lo que yo necesito, en vez de tener que entrar a un buscador y de todas maneras tener que hacer un trabajo bien complejo. Herramientas de debida diligencia, trabajos, lo que llamamos los abogados, trabajos de due diligence, que son tan importantes, sobre todo en el marco de las fusiones y las adquisiciones de negocios, en las que yo necesito saber cuáles son los pecados de la empresa que estoy comprando, por ejemplo, o incluso de la empresa que estoy vendiendo. Y estos son trabajos que hasta ahora los hemos hecho los abogados utilizando ejércitos de gente, pero que ya comienza a haber unas marcas fuertes en el mercado desarrollando ese tipo de negocios. Y compra de litigios o lo que se llama legal finance. Y aquí vemos como algunas de las marcas que ya comienzan a salir o que ya muestran herramientas maduras en el mercado. André, ¿puedes cambiar la diapositiva, por favor? Aquí digamos que por segmentos, si ustedes se fijan, esto es la fuente aquí es Logix, es como el landscape de inteligencia artificial en el año 2019, por distintos segmentos de servicios, ¿sí? los de revisión de contratos, las de debida diligencia, los de investigación legal, los de gerencia de contratos, todas estas marcas, digamos que en esos segmentos que en últimas son servicios que necesitamos los abogados para desarrollar las determinadas áreas que son de nuestra especialidad. Muéstranos la siguiente, que es el landscape de 2020. Esta es otra selección del Ligadex. Esta ya es a 2020. Aquí, si ustedes se fijan, pues ven marcas ya fuertes, marcas conocidas que están metidas en todo este mercado del legal tech. Siguiente, André. Esta diapositiva me parece súper útil porque muestra el grado de sofisticación de algunas de estas herramientas en el sector del legal tech.
Fíjense que estas herramientas de analítica contractual, de predicción de casos, ya tienen un grado de sofisticación alto, mientras que hay otras que todavía se consideran como con unos desarrollos maduros, no del todo desarrollando su potencial, por ejemplo, lo que tiene que ver con la investigación legal y lo que se llama e-discovery. Pero en cambio, el acceso a los servicios legales todavía tiene un bajo grado de sofisticación. ¿Por qué les muestro esto? Pues porque aquí es donde puede haber además un amplio potencial en el mercado y yo creo que ahí vamos a ver unos buenos desarrollos, digamos que al lado de todos los que ya estamos viendo en los próximos años en el mundo. Siguiente. Esta fue la inversión global en Legal Tech de 2012 a 2019. Fíjense cómo se ha incrementado la inversión global en Legal Tech. Esto nos muestra nuevamente el auge y el interés que están teniendo los inversionistas también por hacer del mercado de los servicios legales un mercado mucho más amplio, mucho más automatizado, mucho más escalable. Siguiente. Aquí también vemos cómo se fueron y cómo se han venido incrementando las fusiones y las adquisiciones en Legal Tech. Esto es un mapa de 2017 a 2020. Fíjense que esta es una señal importante del apetito por las soluciones tecnológicas legales. Es decir, tenemos un mercado en el mundo que está altísimamente preocupado por cómo va a mejorar la prestación de los servicios a sus clientes. Siguiente. Y pues obviamente pues tenemos un panorama, como ya lo vimos, donde hay muchas discusiones sobre innovación, donde tenemos un mercado en auge con mucho potencial, donde uno de los mayores retos es el acceso a la justicia, porque todavía tenemos una cantidad de personas que no tienen la capacidad de acceder a la justicia y yo creo que ese es uno de los grandes retos del mercado en los próximos años, es diseñar herramientas para que todos, sin excepción, puedan acceder a la justicia de una manera clara, de una manera transparente y con unos costos, justos y reducidos. Por supuesto, también hemos visto, como en este foro, la inclusión de las discusiones sobre innovación legal en espacios académicos. Siguiente, André. Permíteme, Catalina, yo te interrumpo. Me parece que tocas un punto muy importante en el acceso a la justicia. Creo que acá en Colombia nos hace falta muchísimo. Tenemos organizaciones que están trabajando para eso, porque ¿qué sacamos nosotros con tener una Legal Tech que nos puede prestar una función legal, un servicio jurídico a muy bajo costo, que podemos acceder a él, pero no tenemos internet? Entonces, finalmente, pues sí podemos, pero no podemos. Entonces, Mintic está trabajando mucho en este aspecto, en llevar conectividad a las zonas rurales. Tenemos también la organización Legal Hackers, que se preocupa bastante por hacerle seguimiento a esta conectividad, y es un campo muy importante que hay que tener en cuenta también en la prestación de los servicios jurídicos como tal. Muchas gracias. Completamente de acuerdo. Y ahora vamos a ver un poco sobre esas herramientas. Sigamos, que yo creo que esto ya lo hemos visto. Pasemos a la diapositiva de Colombia. Andrés, si me ayudas. A la siguiente. Fíjense que ya aquí tenemos un mapa de Legal Tech en Colombia, ¿sí? Que es un poco, ya digamos que luego de esa pequeña introducción a lo que está pasando en el mundo, ahora vamos a ver de una manera mucho más aterrizada lo que ocurre en Europa concretamente y en Estados Unidos. Yo quise como mostrar una visión general y sobre todo aplicada a esas tecnologías más disruptivas. Pero ese mapa de Legal Tech en Colombia, este es un mapa a abril 20, este es hecho por Legal Hackers. Fíjense que ya tenemos una cantidad de emprendimientos, una cantidad de marcas, unas muy conocidas, unas no tanto, pero sí vemos un gran interés por el mercado de Legal Tech, ¿sí? O sea, encontramos empresas en materia, o sea, encontramos ya marketplaces, compañías que desarrollan evidencias digitales, software de gestión, prestación de servicios jurídicos online,
desarrollo de investigación jurídica. Yo en investigación jurídica particularmente diría que teniendo en cuenta que todavía en el mundo, o más bien, uno siempre esperaría que en investigación jurídica haya más vanguardia porque es lo más obvio, es lo que más necesitamos los abogados. Y sin embargo, como vimos todavía, a eso le falta un poco de sofisticación. En Colombia yo ahí resaltaría las herramientas de Vilex, que pues además funcionan en varios países, pero tienen ya un buscador con inteligencia artificial que se llama Vincent y que pues es supremamente útil. Si no lo han usado, los invito a que lo usen. En el que pues uno puede tener traducción a cientos y tantos de idiomas, uno puede pasar un documento, Vincent lo escanea, revisa todas las fuentes, todas las citas, determina cuáles son los documentos que uno debe verificar con mayor detenimiento, todas las sentencias, jurisprudencias, todo lo que se ha dado sobre el tema, que está vigente y que no está vigente. Uno puede meter incluso los documentos de uno, un concepto que ustedes hayan hecho. De verdad que es una herramienta bien interesante. Y las otras herramientas que ya conocemos, pues evidentemente también están trabajando mucho en mejorar la prestación de sus servicios de investigación jurídica. También tenemos empresas de automatización de documentos y de procesos. Herramientas para marcas y patentes. Es quizás yo creo que es una de las áreas del derecho que más se va a ver, yo no diría que afectada, porque creo que todos vamos a ver afectados y yo no creo que eso sea afectación, yo creo que eso finalmente es mejorar los servicios, pero una de las áreas que más rápidamente va a ser permeada, pues es obviamente la de las marcas y las patentes. Son procesos muy fácilmente automatizables. Quizás ahí los últimos serán las personas que hagan litigios o algunos tipos de consultoría. Sin embargo, estoy segura que las máquinas van a poder hacerlo en pocos años mucho mejor de lo que nosotros lo podemos hacer, no me cabe la menor duda. Siguiente. Acá tenemos otro mapa. André. Acá tenemos otro mapa, pero ya preparado por LegalTX. Fíjense que acá muestran algunas marcas del anterior, otras marcas que no estaban en el anterior. Esto obviamente depende de lo que cada empresa tenga mapeado, pero fíjense que aquí también esto es un panorama muy, muy interesante de lo que está ocurriendo en Colombia en materia de LegalTech. Exactamente. Yo no sé, Jorge, si tú tengas algún comentario sobre este mapeo que hicieron ustedes. O sea, la diferencia entre este y el anterior, simplemente nosotros, el criterio, aquí por ejemplo hay 49 proyectos LegalTech, que es desde noviembre de 2020, y todos los mapeos que hemos hecho, cuando decimos mapear es, uno, por un lado, entender los antecedentes que han llevado a la situación actual, eso significa desarrollos normativos, iniciativas públicas o privadas, congresos, todo tipo de iniciativas que ha llevado a que se cree cierto ecosistema, o sea, cierta comunidad LegalTech. Entonces, una vez que tenemos eso claro, lo que buscamos es en cada país startups locales que trabajen en toda una serie de áreas que están muy vinculadas a lo que se entiende LegalTech o innovación legal. Entonces, nosotros, por eso nuestro mapa es menor en número que, por ejemplo, el que conocemos bien, el de Legal Hacker, y es muy útil, porque nosotros, más que mapear toda la LegalTech disponible en un país, que implicaría la de esa región y cualquier otro producto desde fuera que se ofrece allí, solo buscamos startups locales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, a finales de 2020, de noviembre de 2020, lo que tenemos detectado son 49 proyectos, o de hecho hay uno nuevo que tenemos, son 50 proyectos locales, ¿no? Por ejemplo, Vilex, nosotros lo conocemos y somos muy usuarios de Vincent y demás, pero el origen no es colombiano. Entonces, la idea es que sí es una tecnología disponible, pero cuando nos interesa conocer el ecosistema, lo que nos interesa saber es cuál es el tejido, digamos, empresarial propio de cada país. Ese es un poco el objetivo. Por eso algunos coinciden y otros no, y por eso el número aquel es mayor y este es menor. Y bueno, mayormente simplemente eso. Colombia, de lo que nosotros llevamos trabajado, es que llevamos casi la mitad de América Latina, 7 países que llevamos. Es el más destacable en número de proyectos, en la madurez de los mismos, en desarrollo tecnológico. Definitivamente es el que está más, comparado con Chile, por ejemplo, que estaría un poco ahí cerca, o luego ya Argentina y demás.
es definitivamente el más destacado y como decía bien Catalina, software de gestión hay muchísimo, pero muchísimo en economía. De hecho, no, es algo bastante común, pero en cualquier sector, pero es verdad que aquí hay mucho. Nos sorprendió siempre un poco así, curiosamente, había muy poquitos marketplaces jurídicos, podemos hablar de plataformas que intermedian entre clientes y abogados para facilitar la localización, que va un poquito hacia la idea de acceso a la justicia, o sea, facilitar que la gente encuentre abogado, que le cueste menos. Y luego también hay un nicho bastante importante de consultas jurídicas y reclamaciones online. Es un poco así muy resumidamente lo que podríamos contar. Es súper apropiado ese comentario porque también uno puede entrar a discutir, o sea, cuando uno se para en el mapa anterior, pues uno lo que ve es también muchas empresas que utilizan la tecnología, pero digamos que vienen utilizándola de la misma manera hace bastantes años, por decirlo de alguna forma. Entonces, este tipo de clasificaciones siempre van a ser arbitrarias, porque puede que para lo que, o sea, yo aquí podría decir, o en algún, cuando veo ese mapa, yo digo, oiga, este sí será, pues a mí me parece que siguen haciendo como lo mismo, realmente no le veo como, pues, o sea, si Legal Tech es prestar servicios online, pues bueno, pues de pronto todos somos Legal Tech porque ya en ese momento todos estamos prestando servicios online, ¿sí? Entonces, a mí, digamos que me gusta mucho o sea, primero de la diapositiva Legal Tech, primero que está, como dice Jorge, es una lámina de emprendimientos colombianos, pero adicionalmente me parece que también depura otras empresas colombianas que probablemente lo que han seguido es haciendo lo mismo, y no han entrado verdaderamente en procesos de innovación incremental o radical. Pero eso siempre será arbitrario, digamos que por eso siempre es bueno mostrar como las distintas diapositivas, porque alguien puede no estar de acuerdo conmigo, que es completamente aceptable, sí, no tiene, en esto puede haber muchos, pero sí, digamos que con independencia de lo que vemos, es un altísimo interés, ¿sí? Sí, Un altísimo interés. A esto también podemos sumar el trabajo que están haciendo las firmas, o sea, sobre todo las Big Four, las grandes firmas también desarrollando plataformas. Encontramos plataformas en firmas como, no sé, Brigado Urrutia, Gómez Pinzón, Baker McKenzie, Cavelier, que están también desarrollando plataformas que prestan servicios a sus clientes, ¿sí? Más óptimas, menos óptimas, más disruptivas, menos disruptivas, eso pues no, pero hay una inquietud altísima por ese cambio que merece la prestación de los servicios legales en este momento. Totalmente de acuerdo, Catalina. Creo que ahí es importante remarcar el trasfondo que presenta este mapeo de Legal Tech, y es lo que justamente le estamos preguntando a la audiencia en este momento, que pueden seguir respondiendo, todavía está abierta para que respondan también por Facebook. Y la pregunta es, ¿crees que es necesario un cambio en la forma en que prestamos los servicios jurídicos? Hasta ahora no hemos cerrado votación, pero vamos un 98% que dice que sí. Es decir, nosotros como industria ya tenemos que empezar a idear otra forma de prestar los servicios, sea con tecnología o sea con otros recursos, que tenemos una gama gigante de posibilidades para prestar nuestros servicios de una forma novedosa y diferente. Me parece que, o sea, la respuesta es sí, claramente. Y es sí porque en todo ese proceso de innovación, eso que llamamos el proceso de innovación, una parte fundamental de ese proceso de innovación es la observación del entorno, ¿sí? Y cuando uno observa el entorno, uno sí nota muchos dolores de cabeza en el mercado, ¿sí? Los servicios tienen aún muchas carencias, como ya dijimos, la democratización, el acceso a la justicia. Se trata de un mercado en el que muchos consumidores tienen poco o nulo conocimiento sobre los oferentes. O sea, si alguien se va a divorciar, una persona que no tiene contacto con abogados, primero dice, ¿yo dónde busco un abogado? Y entonces llama a 3 amigos que de pronto conocen a alguno y se lo recomiendan, sin saber si esa persona es abogada de familia, si sabe de impuestos o si sabe de otras cosas o no sabe nada. Es un mercado donde todavía falta confianza. Hay causas muy costosas con clientes sin recursos, hay causas no tan costosas que se vuelven costosísimas precisamente por eso. En Colombia decimos que sobran los abogados, ¿sí?
Decimos que Colombia es el segundo país en el mundo con más abogados en proporción a su población. Tenemos 355 cada 100.000 habitantes. Es el segundo país después de Costa Rica, según un informe de la revista Dinero en 2019. Y yo me pregunto, ¿será que sí sobran? ¿Será que sí podemos poner a esos abogados a hacer, a desarrollar una cantidad de tareas que definitivamente faltan en ese mercado de los servicios jurídicos? Ya en otros segmentos, como en las firmas grandes, en las firmas medianas que atienden clientes mucho más sofisticados, también hay muchos dolores de cabeza de los clientes. Los clientes a veces les duele hacerle seguimiento al trabajo a los abogados, o sea, dicen, pedimos una consulta o pedimos un trabajo y eso entra en un agujero negro hasta que de pronto un día nos llegan con un trabajo que nosotros al final como que no le hicimos un seguimiento, no supimos si podía salir mejor, etcétera, etcétera. El cobro de honorarios por horas para muchos está mandado a recoger. Y pues nosotros somos las máquinas, nuestro cerebro es la máquina, es una máquina limitada que está trabajando en un mundo que está demandando más y mejores servicios legales. Entonces ahí es donde uno dice, pues esto sí es el caldo cultivo para hacer innovación, definitivamente, ¿sí? Exactamente, totalmente de acuerdo. Bueno, sabemos que necesitamos un cambio, pero ¿qué está pasando, digamos, en Estados Unidos? Quisiera preguntarle directamente a Andrea, pero antes decirles y contarles a ustedes quién es Andrea Rojas. Andrea es ex fellow de la Universidad de Duke, es abogada de la Universidad Javeriana, fue becaria Fulbright de Impulsa, de la Ruta de la Innovación. Actualmente es directora del área de Innovación, Tecnología y Emprendimiento de Godoy Hoyos. Y igualmente es directora de nuestro semillero de investigación Innova Legal Lab, conectado al Centro de Investigación Novalex. Entonces, Andrea, tú que acabas de llegar, llegaste este lunes fresquita de Estados Unidos, tienes el panorama súper claro. Cuéntanos un poquito qué pasa en Estados Unidos en estos momentos. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Efectivamente, acabo de aterrizar. Y creo que, como en todo, Estados Unidos siempre ha estado muy a la vanguardia en todas las industrias y la innovación legal no es la diferencia. Y creo que para hablar de innovación legal en Estados Unidos tenemos que hablar de estos 5 puntos clave que en mi criterio personal, puede que haya personas que piensen una cosa distinta, son lo que está marcando la pauta en la forma en que en Estados Unidos los abogados están repensando la forma en que prestan sus servicios a sus clientes y por supuesto la manera en que también se están entrenando los profesionales en derecho. El primer punto al que quiero hacer referencia es en relación con el design thinking en legal design. Cuando hablamos un poco de la definición de innovación, yo les dije que era un espacio donde el conocimiento y la experiencia se encuentran con la curiosidad y la creatividad. Y de alguna manera el design thinking y el legal design nos ayudan a este tema. ¿Por qué? Porque a través de ese ejercicio de curiosidad, lo que estamos haciendo es tomando elementos de otras disciplinas, como por ejemplo el diseño, e implementándolos en nuestras propias soluciones legales y en nuestro propio proceso creativo para poder presentar soluciones legales creativas que solucionen problemas que tienen las personas. Y esto está basado está basado en un tema muy simple que es la empatía. Entender en dónde está nuestro usuario, entender cuáles son, como dice Cata, los dolores de cabeza del usuario, entender su contexto, los sistemas que lo envuelven para así poder empezar a utilizar nuestro conocimiento y nuestra experiencia y crear esas soluciones. Legal Design toma muchísimas de estas herramientas que presenta el Design Thinking para crear soluciones que además empoderen al usuario. Tenemos que volver a poner al cliente en el centro, de manera que al cliente ya no le duela, por ejemplo, llamar al abogado y esperar que por esa llamada en donde preguntan por un caso le cobren 15 minutos o media hora. Ese es el tipo de temas. Nosotros usualmente o tradicionalmente los abogados solucionamos los temas legales desde nuestra perspectiva. Quizás también nos toca empezar también a darle poder al usuario para que podamos entender desde su perspectiva realmente qué es lo que desea, qué es lo que necesita y cómo podemos efectivamente otorgarle esa solución. Esto atado al tema del surgimiento de las tecnologías emergentes, específicamente el análisis de datos, la inteligencia artificial que ayuda mucho con el análisis de datos y por supuesto blockchain. Aquí me gustaría
detenerme un poco en el tema de análisis de datos. Los abogados y la industria legal está sentada sobre montañas y montañas y montañas de datos que hemos acumulado por décadas y que podemos utilizar no solamente para mejorar la forma en que prestamos nuestros servicios, sino también para entender los cambios que se han venido presentando durante el tiempo. Y esos datos pues nos ayuda la inteligencia artificial a través de los algoritmos a efectivamente hacer un análisis un poco más detallado de lo que ha pasado y de lo que podría llegar a pasar. Entonces podríamos hacer análisis predictivos, prescriptivos o descriptivos de esos datos y al final del día tener una solución también basada en los datos, y de esa manera podemos integrar no solo nuestro conocimiento legal, sino también utilizar los datos que ya tenemos y que ya conocemos que están no solamente en el mercado, sino también en las firmas y en la industria en sí misma. Además, esas tecnologías emergentes nos llevan al tercer punto, que es el tema de Legal Tech. Y en Estados Unidos el tema de Legal Tech es algo que ha venido evolucionando de una forma importante, especialmente porque hay un tema adicional que es el acceso a la justicia que está atado a esta discusión sobre cómo podemos generar que las Legal Tech pues sigan avanzando y que permitan también que el acceso a la justicia crezca. Sobre esto quiero mostrarles dos cosas. Lo primero es que miremos la diferencia entre el mercado por el segmento según el modelo de negocio. Esta es una estadística de estatistas bien reciente y no solamente incluye lo que pasó, sino también las predicciones hasta el 2025 en cómo va a estar el mercado business to business en materia de legal tech y el impacto económico que esto va a tener o que ha tenido obviamente en el mercado. Entonces, por ejemplo, veamos acá que tenemos que para el 2019 en Estados Unidos el impacto económico en $1.000 millones es de 48.1. Y esto va a seguir en aumento. Esta caída acá entre el 2019, o más bien como el estancamiento, se debe, por supuesto, a la crisis que se presentó en el 2020, que todavía estamos solucionando, que es una crisis de salud pública, pero la proyección es que esto va a seguir creciendo. Entonces estábamos hablando del mercado Legal Tech. Voy a dejar de compartir. Ahí el mensaje es que el mercado Legal Tech efectivamente está creciendo en una forma importante y que hay una diferencia entre el mercado Legal Tech que es business to business y el mercado que es business to consumer. Ahí pues la diferencia es bien marcada y pues se va a seguir dando. Unidos, como es por estados, cada uno de esos estados regula la profesión y la prestación de los servicios legales de una forma distinta. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los estados tiene autonomía para regular cómo los abogados no solamente pues pueden efectivamente prestar servicios legales, sino que también qué se considera la prestación de servicios. Entonces, ese ha sido como el mayor reto para que las startups de Legal Tech pues tengan éxito en ese país. En ese país. ¿Qué se ha intentado hacer? Por ejemplo, establecer sandboxes regulatorios que de alguna manera busquen establecer o crear espacios seguros en donde las empresas puedan establecer o por lo menos experimentar con estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de prestar servicios para que efectivamente puedan empezar a crecer y puedan hacerse esos cambios regulatorios. Casi que todos están relacionados con el tema de acceso a la justicia. Y por último, es el tema de la inclusión en los medios académicos. Y, por ejemplo, Stanford es una universidad, la Facultad Legal en Stanford es una universidad en la que han surgido muchísimas de estas discusiones y de las que tomamos prestada bastante de las herramientas que hemos implementado en la innovación legal. Y también están otros como el Duke Center on Law and Tech, que es de donde soy fellow, y que tienen aceleradoras de startups en Legal Tech que están establecidas específicamente para atender el tema de acceso a la justicia. Entonces, creo que es un ecosistema en el que el tema está avanzando de una forma bien importante y seguimos esperando que esos desarrollos sigan impactando la forma en que prestamos los servicios legales, no solamente en Estados Unidos, sino también en Colombia y en el resto del mundo. Vale, muchas gracias, Andrea. Bueno, pues ya tenemos como la perspectiva en Colombia, la perspectiva en Estados Unidos. Ahora, Jorge, si quieres contarnos un poquito la perspectiva en Europa.
En Europa en parte hay cosas similares, por ejemplo, no es tan común, también depende del país, porque es verdad que es más variado y heterogéneo toda la estructura. El tema del acceso a la justicia, por ejemplo, en el caso de España, existen otras fórmulas para intentar hacerlo un poco más equilibrado. Entonces, por ejemplo, hay lo que se llama el turno de oficio y que permite el acceso a servicios legales gratuitos en muchas situaciones. Entonces, la tecnología tan enfocada a ese ámbito no existe tan habitualmente. Pero a la vez ese acceso a la justicia sí existe en países más de ámbito anglosajón, tipo Reino Unido o similar. Por donde... Live, por favor, nos siguen en Jurídicas. Vea, ya se volvió hasta el nombre. Jurídicas y Políticas de la Universidad del Bosque. Nos pueden seguir por Facebook, por favor. Lástima no poder seguir haciéndolos participar, pero bueno, lastimosamente tenemos gente que no nos deja elevar nuestra discusión y compartirla con ustedes, pero igual por Facebook les vamos a compartir las preguntas también para que sigan participando. Muchas gracias. Sí, Sacaron a Andrea de la reunión. Sí. Listo, ya tenemos a Camilo. Camilo es quien nos ayuda. Él es Sacaron de la reunión. André. Dile que vuelva a entrar, por favor. Listo, ya estamos completos otra vez. Jorge, si quieres seguir. Sí. Es decir, yo lo que decía un poco, el tema del acceso a la justicia existe, pero es verdad que depende más del país en Europa, porque depende también del sistema de cada cual, no está construido de la misma forma. Todo lo que esté relacionado, o sea, yo coincido mucho con lo que planteaba Andrea, porque creo que era un buen resumen de todo lo que está ocurriendo. El tema de Legal Tech es muy presente, sin duda, todo el impacto de la tecnología, pero yo creo que sí es importante destacar que mucho de lo que hemos hablado hoy y demás existe y está muy presente, pero no en toda la escala de la abogacía, es decir, hay mucha abogacía, al menos hay lo mínimo, dividimos otros 3 grandes niveles y hay que pensar que mucha de la tecnología, procesos, innovaciones, ahora mismo todavía está en la abogacía del porcentaje relativamente pequeñito, es decir, del 10-15% del sector, 20% como mucho. Pero mucha abogacía todavía unipersonal, de despachos de 10, 15, 5 abogados, que es en la gran mayoría del sector, todavía está en ese sentido incluso más, con mucho más trabajo necesario. Pero para una muestra, un botón de lo importante que hay asimismo sigue siendo la tecnología, es que había un informe la semana pasada de Clio, que es una empresa de software muy grande en Estados Unidos, que decía que los abogados unipersonales, es decir, eso, un despacho de una persona, los que utilizaron tecnología durante la pandemia, es un problema no solo de Europa, sino de cualquier sector jurídico, el que la abogacía está dividida al menos en 3 grandes bloques, la más pequeñita pero la más común, que está muy fragmentada además, la mediana o mediano alta y la muy alta, y en esa mediano alta y sobre todo la muy alta es donde más se ve todo lo que estamos hablando y lo que constantemente tratamos. Pero hay muchísima que todavía está ahí intermedio en una fase de cambio muy grande. Y de nuevo vuelvo a un punto que comentaba el último Andrea, que me pareció muy relevante, que es lo totalmente desactualizadas que están las facultades de Derecho, las academias, como las queramos llamar. Yo me he peleado con muchas de ellas y creo que estamos en general generando profesionales obsoletos y es un problema porque llegan al sector sin entender que todo esto que estamos hablando está ocurriendo, que el consumidor de servicios legales quiere otras cosas y demanda otras cosas y comienza a tener en consideración otras opciones. Y bueno, sí salen con mucho conocimiento jurídico, pero que salen con un conocimiento muy escaso de lo que está ocurriendo, lo comentaba Catalina, sobre el impacto que va a tener la automatización en servicios jurídicos hoy, pero especialmente a 5, 10, 15, 20 años vista, que es donde empezará a notarse el movimiento, y lo mucho que está ahí en juego todo eso. Entonces, yo diría que en parte en Europa está ocurriendo cosas similares. Hay mucha inversión en Legal Tech, hay muchas iniciativas en todo el sector, pero algunas cuestiones destacan un poco más o menos. Por ejemplo, el Design Thinking y Legal Design es algo que está triunfando mucho, pero mayormente en países nórdicos. Mientras que aquí, por ejemplo, en España, algunas iniciativas están un poco iniciándose en eso, pero depende mucho del lugar.
Entonces, pero van definitivamente más poquito a poco. Pero en común sería un poco esa idea. Y también una idea común, que ya para cerrar, había un informe hace 2 semanas que decía la abogacía española, una especie de barómetro que se publica cada trimestre, perdón, que venía a decir que la abogacía consideraba en casi un 80% que tenía un conocimiento tecnológico relativamente bueno. Yo también creo que hay mucha, no digo exactamente mentiras, pero sí autocomplacencia, que la gente cree que a veces que está un poco más adaptada de lo que realmente está, porque luego ves las muchas consultas que hemos tenido este último año, de por ejemplo cómo utilizar, oye, que no tengo acceso a la oficina y necesito gestionar los archivos y los documentos un poco en la nube, y dificultades serias en saber organizarse en eso, dificultades serias en firmar documentos porque no había acceso presencial, dificultades serias en montar una videoconferencia que luego se pueda facturar con el cliente. Es decir, luego también esa idea de que, y ahí vuelve de nuevo a lo mismo, de problemas con las academias, facultades de Derecho en la formación que están dando al profesional, pero el profesional que ya está operando en el sector, que no esté recibiendo la formación necesaria que va a requerir para transformar buena parte de su conocimiento. Entonces ahí, o sea, estamos en una fase muy compleja porque hay áreas altamente avanzadas haciendo cosas inmensísimas y otras, la gran mayoría, muy un poco dejada de la mano de Dios y con mucha necesidad de formación y con mucha necesidad de reciclaje, sin acabar de comprender lo mucho que está por venir en automatización, impacto a nivel variado, y donde hay, yo no digo años, hay probablemente décadas de trabajo por hacer en ese sector y en ese ámbito. Esa sería un poco la conclusión. Totalmente de acuerdo, Jorge, muchísimas gracias. Vemos que en Europa, bueno, en Estados Unidos y en Colombia prácticamente estamos afrontando el mismo contexto de la prestación de servicios jurídicos. Y es que tenemos los mismos valores de cambio que nos cambiaron el contexto. Estamos viviendo al mismo tiempo el mismo contexto, las mismas problemáticas que tiene la prestación de servicios jurídicos, pero además de eso tenemos la misma problemática que estamos formando abogados que no están adaptados a ese nuevo contexto, que están de derecho, pueden saber muchísimo sobre su rama de derecho especializada, pero no saben cómo prestar los servicios jurídicos. No saben cómo acercarse al cliente, no saben cómo es tener al cliente como el centro de su servicio, que era lo que Andrea nos decía con toda la historia de Legal Design. Entonces, no sé qué les parece ahora si hablamos un poquito sobre la conveniencia de implementar o no la innovación legal en la prestación de los servicios jurídicos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es conveniente que metamos todas estas metodologías o al contrario es mejor ser un poco reticentes con estas ideas y ir haciéndolo progresivamente? No sé quién se lanza, pero si quieres voy yo. Yo digo que sí, pero muy piano, es decir, muy entendiendo muy bien cuál es el problema que se quiere solucionar, entendiendo el entorno y la cultura que se quiere intentar trabajar, porque la cultura del sector jurídico es bastante particular y necesita su análisis. Y cuando se tenga eso claro y se tenga un poco con papel y boli, se tenga hecha la innovación, que no hace falta mucho más, luego empezar a mirar que si el proceso y la tecnología y gastar dinero en cosas así más costosas. Pero de inicio, si la organización no ha sido muy pro innovación, muy pro tecnología, volverse loco y darle la vuelta a todo y comenzar a hacer cambios como si nada es mayormente fracaso. Entonces, es cuestión de elegir un problema concreto, solucionarlo, y una vez que se ve que se soluciona y sobre todo los del entorno o la organización lo ven como algo positivo, que sí que se puede, como decíamos antes, es una innovación que funciona, tiene éxito y se difunde, o sea que el resto del grupo la adopta, interno o externo, pero sobre todo interno si es algo interno, luego se va a un siguiente paso, pero no volverse loco con todo de golpe, porque si no es muy complejo, es muy complejo, porque al final esto es mucha tecnología y tal, pero al final esto va de personas y el abogado tiene una idiosincrasia y una forma de hacer las cosas muy, muy particular y hay que tenerla muy en cuenta. Esa sería un poco la conclusión.
Yo hago eco un poco de lo que dice Jorge en cuanto a que nos toca saber en dónde empezamos a innovar. Y creo que ahí nos sirve mucho el tema del proceso. Nos toca empezar a identificar esos puntos en donde podemos empezar a hacer innovaciones incrementales y empezar a mirar qué cambios hacemos, pero no hacer cambios por hacer cambios, sino hacer cambios pensados, cambios estratégicos y cambios que efectivamente nos direccionen hacia modernizar nuestra industria, porque efectivamente necesitamos modernizarla. Yo creo que innovar es imperioso. O sea, yo creo que ya el mercado nos lo está mostrando. El tiempo que duran las empresas actualmente es muy bajo. En los años 20, la vida promedio de una empresa eran 67 años. Hoy estamos en 15 años y se espera que para el 2028 sean 12 años de vida promedio de una empresa. Eso quiere decir que si nosotros no nos ponemos el paradigma de la innovación en la cabeza, probablemente salgamos del mercado, ¿sí? Obviamente tenemos que definir cuál es el proceso de innovación que queremos desarrollar. Si nosotros queremos un proceso de innovación incremental, que es un proceso mucho más dirigido, mucho más preciso, mucho más puntual, mucho más pensado, o si queremos meternos en un modelo de innovación radical, y esos procesos de innovación radical no es tan fácil predecir, ¿sí? Precisamente por eso es que la gran parte de las startups se mueren, ¿sí? Porque uno a través de una startup lo que pretende es cambiar la forma tradicional y de una manera muy disruptiva en que se viene prestando un servicio, se viene ofreciendo un bien, y en esa medida las posibilidades de fracaso son muy altas, hay una altísima incertidumbre. Pero pues afortunadamente ya también existen academias para eso, ¿sí? El siglo pasado fue como la era de los MBAs y ahora pues hay unas escuelas de innovación que precisamente le enseñan a la gente que a veces también ir de fracaso en fracaso no está mal, como dijo Churchill en algún momento, ¿sí? Finalmente el éxito es ir de fracaso en fracaso sin cansarse, que le guste a uno un poco y sabiendo que, pues, que finalmente está adoptando experiencias. Pero es importante saber en qué segmento uno se quiere parar, ¿sí? O sea, si uno quiere ser hacer un modelo de innovación incremental, probablemente lo puede hacer desde la organización que ya tiene. Son modelos mucho más propios de empresas ya constituidas. Pero un modelo de innovación radical sí es mejor sacarlo de las empresas porque tiene una altísima probabilidad de no tener éxito, pero seguramente si tiene éxito será muy alto. Pero yo diría que en este momento nuestra necesidad de innovar es imperiosa. Creo que hay muchas señales en el mercado, hay muchas señales en la economía. Hay muchas señales en nuestras empresas. A mí me parece, por ejemplo, que si nosotros miramos el mercado de los servicios legales en Colombia, si miramos las firmas más grandes, pues realmente si se comparan con el estándar mundial son empresas muy pequeñas, ¿sí? Entonces uno dice, hey, o sea, evidentemente si alguien de pronto le pegara a un modelo de negocio bien interesante, podría verdaderamente pues, demostrar que sí puede hacerse en una empresa verdaderamente de abogados, verdaderamente grande y obviamente pues escalable con el uso de la tecnología. Vale, pues muchas gracias. No sé el público si tenga algunas preguntas para nuestros panelistas, ya para finalizar. Recibimos las preguntas por acá y por Facebook, obviamente. Y nuevamente, mil excusas con la hackeada, no lo esperábamos. Nuestro Camilo siempre nos maneja eso de una forma perfecta. No sé qué pasó hoy, pero bueno, esperamos una próxima vez vamos a tener mayores requisitos de seguridad. Es que los Yo hackers voy a también hacer, están innovando. eso, por ejemplo, muchos de las innovaciones en Legal Tech van a tener ese gran desafío, porque eso es ciberseguridad. Y evidentemente esto no es culpa de ustedes, esto ha venido pasando muchísimo, entonces, pero obviamente es algo en lo que las organizaciones legales particularmente tendrán que trabajar.
Claro que sí, tenemos una pregunta de Gustavo Cruz. Pero es que no sé si habilitarlo, porque me da un poco de miedo habilitar a Gustavo. Gustavo es amigo de la casa, no hay ningún problema. Ah, bueno, vale. Ya puedes abrir el micrófono. Hola. Bueno, buenos días, Andrea. No, más que una pregunta era un agradecimiento. Digamos que hemos hecho muchos webinars y muchas conferencias y de verdad uno sufre cuando suceden este tipo de cosas. Entonces, por el contrario a Catalina, a ustedes dos, Andrea y Andrea, un agradecimiento especial. Gracias por este espacio. No se preocupen que ahí vamos trabajando todos de la mano y los impases que tuvimos en la mañana de hoy, de verdad que los que somos amantes de este tema sabemos que son totalmente superables y muchísimas gracias a todos ustedes y a los panelistas por las reflexiones y los comentarios de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nadie, todo quedó clarísimo. Bueno, ¿los panelistas tienen algún comentario final para cerrar? Todavía estamos a tiempo de usar algún filtro de gato, como el abogado de Estados Unidos. Ah, bueno, es verdad, si Sí. sos abogado en Estados Unidos, pues. Eso es un buen caso de... Claro, pero a mí lo que más me gustó de ese caso, así como para lanzar la cuña, es que él utilizó ese mishap que tuvo con Zoom y organizó un tema por Reddit para recolectar fondos para una causa benéfica que él patrocina. Y ya montó todo un merchandising detrás sí, no, entonces es una forma de utilizar las cosas. Famosísimo. O sea que vamos a capitalizar esto. Capitalizar esta experiencia. No, mira que querían bajarle interés a esta charla, eso quiere decir que es un tema de mucha actualidad. Sí. Bueno, una pregunta aquí, ¿no? Seguramente Camila. no haya querido ser hackeada. Camila Hernández es alumna mía directamente en Legal English, así que Cami, también puedes autorizarla para que nos haga su pregunta. Vale, perfecto. Camila, ya puedes hablar. Gracias. Pues les quería preguntar, bueno, con respecto a lo que dijeron hoy, y también yo había leído un artículo sobre, pues, digamos, software, creo que es la palabra, no sé cómo es la palabra técnica, que se estaba desarrollando para, y creo que ustedes lo dijeron, para que, por ejemplo, se solucionen casos de manera más fácil, pues, como que el software lo que hace es recibir el caso y ve como los hechos y son parecidos y pues responde igual. Entonces, pues digamos, esas innovaciones me parecen pues que están bien, pero también opino que, o les quería preguntar, ¿no creen que eventualmente se podría haber afectado como, digamos, el trabajo de los abogados, sabiendo que lo hace ahora, digamos, que se reemplaza la como manufactura por tecnofactura, por decirlo de alguna forma? Y sí, también, bueno, creo que algo que hacemos los abogados, o pues yo estoy en proceso, pero algo que nos han dicho es que de alguna forma somos como doctores del alma, nos decía una profesora en primer semestre, y de alguna forma creo que eso se vería afectado, entonces quería preguntarles su opinión al respecto. A mí, si puedo responder la primera pregunta, yo creo que parte del cambio que necesitamos hacer en la industria es la forma en que estamos entrenando los futuros profesionales en el ámbito legal. ¿Esto qué implica? Efectivamente, existe una cantidad de tecnologías emergentes y de nuevas soluciones que nos permiten hacer nuestro trabajo de una forma más eficiente, con menos costos o por supuesto más rápida. El elemento diferenciador entre la tecnología y el ser humano es que el ser humano siempre va a tener un punto que no tiene la tecnología, y es la empatía. Nosotros tenemos ese valor agregado con el que podemos trabajar para seguir creando soluciones con base en tecnología. Entonces, el reto para los futuros profesionales y para los profesionales que ya estamos con un tiempo de experiencia en el mercado legal es seguir actualizándonos y seguir encontrando ese valor agregado que podemos otorgar a nuestros clientes como seres humanos. Esa sería mi respuesta a la primera pregunta. Yo quiero aguardes la fiesta un poco, o no quiero aguardes la fiesta,
Pero la verdad es que en la literatura de toda esta época de transformación digital, precisamente ese es uno de los puntos que señalan los teóricos de la innovación. Y es hasta qué punto, obviamente, se van a perder trabajos, hasta qué punto personas se van a volver, hasta qué punto podemos llegar a tener una generación de personas que estudiaron para una cosa y están metidas en un mundo para el cual no estuvieron preparadas. Digamos que la buena noticia es que en este nuevo mundo es fácil prepararse, encontramos mucha información y yo creo que encontraremos nuevas formas de trabajar. Yo creo que eso es como lo más importante. Yo creo que evidentemente si estamos pensando en la noción tradicional de abogado, pues la respuesta a eso es sí, seguramente ya no lo vamos a hacer de la misma forma, pero seguramente encontraremos otros puntos. Pero ese sí es uno de los potenciales, obviamente, amenazas, es una de las amenazas de la tecnología, pero desafortunadamente es así, es lo que está ocurriendo, eso no lo podemos cambiar porque es un movimiento tan fuerte que es superior a todos nosotros. Ahora, frente a lo de los doctores del alma, pues yo pensaba lo mismo, pero pues hace unos años, cuando cuando ya con el momento en que se considera que el desarrollo de la inteligencia artificial llegó un momento maduro, uno de los hitos fue precisamente la creación de un software que simulaba el juego chino del Go, se llamaba AlphaGo. Y pues ese juego chino, se supone, quienes lo describen, dicen que no solamente uno tiene que saberse un montón de reglas, sino que tiene que tener una altísima intuición, dicen quienes juegan, quienes saben jugar Go. Dicen, usted no necesita, esto no es solamente saberse las reglas, no es solamente un tema de inteligencia, no es un tema de lógica. Aquí usted tiene que mezclar astucia, tiene que ser intuitivo, tiene que desarrollar una cantidad de herramientas y ya se logró poner todo eso en un programa de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces ya uno dice, bueno, si ya estamos hablando de intuición, de la intuición a la empatía, ¿qué falta? ¿Sí? Entonces, muy probablemente todo eso va a pasar y eso yo creo que eso tiene que generar un replanteamiento de nuestra forma de trabajar, un replanteamiento de nuestra forma de vivir. Y yo espero que no necesariamente eso sea malo, pero obviamente da miedo, ¿sí? Yo diría que tenemos que estar preparados en cualquier caso para cualquier cosa que venga, porque estamos, yo creo que entre generaciones sándwiches, probablemente la mía no tanto, porque pues ya hemos sido productivos unos años, a veces me da un poco de angustia con esas generaciones que terminaron la universidad y que están apenas saliendo al mercado, y uno dice, y ahora los envuelve toda esta ola. ¿Cómo vamos a hacer para que esas personas no se vuelvan redundantes? Y en eso tendremos que trabajar todos de la mano. Precisamente, Catalina, vamos a recibir una última pregunta porque ya el tiempo se nos fue. Pero entonces tenemos a Juliet Ladino de la Universidad Católica de Colombia, que está en 6º semestre, y nos dice, las universidades deberían implementar investigación y aplicación de innovación para empresas de servicios jurídicos. Como estudiantes, ¿cómo podemos seguir esta línea? ¿Cuál sería el mapa para innovar, aunque no lo haga directamente la academia? Bueno, yo en esto quisiera meter la cucharada antes de los panelistas y quisiera decirle a Juliet que tienes muchísimas opciones. Tú puedes complementar tu carrera con otras disciplinas, puedes tú misma empezar a aprender qué es lo que los abogados en ejercicio están haciendo en estos momentos. Hay muchos cursos en Legal Tech, hay muchos cursos en Legal Design, hay muchos cursos que puedes implementar en Legal Project Management, por ejemplo, y puedes incluir otras disciplinas a tu profesión como tal. No sé los otros panelistas qué perspectiva tengan sobre esto, cómo le podemos dar respuesta a Juliet. Yo creo, o sea, hay muchas, más allá de la formación que se puede crear académicamente, hay mucha formación en paralelo, conocimiento en paralelo, portales, blogs, podcasts.
Es decir, el tema de toda la innovación legal es muy nuevo, pero es muy nuevo. Es decir, tiene una parte mala porque es muy nuevo, no hay nada muy estructurado, pero tiene una parte buena, no hay nada muy estructurado. Entonces, la forma de acceder a toda esa información puede ser por múltiples caminos, grupos tipo legal hackers, comunidades de startups. Hay mil cosas que están ahí surgiendo, que sería haciendo un poco el seguimiento y ser de los pioneros, porque todavía estamos un poco en la fase de lanzarse. Entonces yo creo que eso sería una alternativa para ir formándose. Sí, yo creo lo mismo, o sea, ya Internet nos entrega muchas herramientas. Yo creo que es fundamental, digamos que además de esas herramientas, tener una forma o una fórmula de estar monitoreando el entorno, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Landscape Monitor, que ustedes se pueden meter ahí y ahí pueden estar, o sea, son herramientas que les permite estar viendo qué está ocurriendo en el mundo, ¿sí? Cuáles son los nuevos desarrollos, cuáles son las nuevas innovaciones. Y eso además los conecta con una cantidad, además de documentos de universidades, bibliografía, documentos de empresa, blogs, y ahí ustedes están viendo lo que está pasando. ¿Sí? Y una vez que ustedes saben, cuando ustedes saben lo que está pasando, ustedes ya pueden dirigir muy bien las lecturas que hacen y los aprendizajes que quieren obtener. Pero yo les recomendaría comenzar por ahí, un Landscape Monitor, qué es lo que está pasando. Pero recuerden que en este momento, o sea, nosotros durante todo el siglo pasado teníamos organizaciones que fundamentalmente miraban hacia adentro. Ahora nosotros están mirando hacia afuera, mirar qué pasa con el vecino, qué está pasando enfrente, qué está pasando al lado. ¿Qué está haciendo el señor de al lado? Porque si yo solamente me centro en lo que yo estoy haciendo, probablemente no me voy a dar cuenta que me voy quedando obsoleto. Yo tengo que saber qué es lo que están haciendo los demás. Eso es supremamente importante. Efectivamente, Catalina, muchísimas gracias. Perdimos nuevamente a Andrea, no sé si está por ahí. Ya volvió a Acabo de entrar. regresar. Lo siento Vale, mucho. perfecto. No, culpa de la tecnología. No, bueno. Muchísimas gracias por haber participado en esta discusión. Fue muy interesante ver sus puntos de vista, sus opiniones. Creo que ya he empezado a recibir muy buenos comentarios de todo lo que ustedes nos compartieron el día de hoy, así que muchísimas gracias. Muy bienvenidos a Novalex también. Con Jorge y LegalTX estamos trabajando muchísimos proyectos que les dejaremos saber dentro de poco. Con Catalina, con Godoy Hoyos, son súper bienvenidos en la casa. Ya saben que pueden contar con nosotros para lo que necesiten. Y pues con Andrea la tenemos acá de privilegio en nuestro semillero también como directora para que los estudiantes que estén, si quieren que ella les dirija sus trabajos de grado, con mucho gusto ahí está, ella está disponible. Los invitamos igualmente a que le den like, a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Novalex, Centro de Innovación Legal, y en LinkedIn también nos pueden seguir. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, gracias al público por haber participado, unos más que otros, pero bueno. Y a Jorge, a Catalina y a Andrea, muchas gracias y mil éxitos en sus proyectos. A ustedes, muchas gracias, fue de verdad un gusto estar con ustedes. Igualmente. Muchas gracias también. Un gusto saludarlos y conversar con ustedes sobre este tema que es tan interesante. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao. Chao.